Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a revisar el límite de una función. ¿Ok? Yo les he diseñado o les he traído las ideas más importantes de lo que es el límite de una función, principalmente considerando esta idea, que el límite es un borde o una frontera. Y específicamente la función es una ejecución. Más adelante, pues también podemos encontrar que límites es una magnitud en la cual se aproximan cada vez más los términos de una secuencia finita de magnitudes. También es una relación de una función de los elementos de un conjunto A con los elementos de un conjunto B. También podemos decir que el límite se lo da en función de un cálculo diferencial matemático y se refiere a la cercanía entre un valor y un punto. Aquí también les quise anotar una idea muy importante de un teorema que tiene un nombre bastante particular. Específicamente se le conoce como el teorema del emparedado. Y lo que nos quiere dar a entender este teorema, esta es la idea más próxima. El teorema afirma que si dos funciones tienen el mismo límite, entonces las funciones que están comprendidas entre estas también tienen el mismo límite. Ok, le vemos matemáticamente, entonces decimos que g de x menor que f de x menor que h de x. En este caso vamos a tomar que g de x y h de x son dos funciones completamente diferentes. Entonces, al ser completamente diferentes, nos indican que tiene algo en particular y que probablemente en f de x contengan el mismo límite. Por eso también le vemos expresado de la siguiente manera. Cuando el límite de x tiende a un valor a cualquiera de una función, por ejemplo, g de x es igual a un límite. Y de la misma manera, este límite es igual al límite de cuando x tiende a un determinado valor, pero con la otra función, por ejemplo, h de x. ¿Ok? Acá les quise ubicar una gráfica para explicarle, por ejemplo, vamos a suponer que el límite esté dado en cero y las líneas de colores que ustedes observan, pues lo que hacen es una representación de un acercamiento dentro de la franja o dentro de la línea o la recta que está comprendida en cero. Ok. Lo anteriormente, pues lo que ya hemos revisado en cuestión de teórica, a las ideas que yo les había mencionado, las vamos a revisar con un ejercicio. Ok. El ejercicio que nosotros vamos a revisar en este momento es f de x igual 2x menos 1, considerando de que solamente vamos a hacer un cálculo intuitivo, no vamos a hacer un cálculo bastante complejo. Ok, entonces para esto yo voy a requerir de su gráfica y voy a tomar como referencia que el valor de x o del límite en x tiende a ser 2. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Analíticamente lo que voy a hacer es reemplazar el 2 en la función y operar. Y una vez que yo opero, pues obtengo su resultado que cuando f de x tiende a ser 2, su límite es 3. Y observamos aquí en esta gráfica, efectivamente, que su límite de esta función es 3, ¿sí? Está dado en 3, pero podría yo decir que estaría dado en un límite de manera horizontal, como también puede haber un límite de manera vertical. Pero el valor que yo justamente quiero analizar no es el valor de 3, sino es el valor de 2, suponiendo que este en la función tenga la tendencia de ser indeterminado. ¿A qué me refiero con indeterminado? Que de pronto sea cero. ¿Ok? Y para eso entonces me voy a apoyar de unas tablas de valores con valores bastante cercanos a 2 por el lado izquierdo y valores bastante cercanos al 2 por el lado derecho. Observemos que eh, en esta tabla vemos por el lado izquierdo que está 1.9, uno tal es más cercano, 1.99 y uno más cercano es 1,999.
Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con estos valores? Reemplazo en la función inicial, en f de x igual 2x menos 1, donde está x, reemplazo este valor de menos 1 y voy a obtener cada uno de estos valores de f de x. Lo que significa que son valores bastante cercanos a la función por este lado izquierdo. Por el lado derecho tengo los valores de 2.1, 2.01 y 2,001. De la misma manera, estos valores van a ser reemplazados en la ecuación de la función y posteriormente para determinar su valor f de x. Entonces, esto simplemente es una idea bastante básica de cómo poder tener idea poder calcular un límite de una función. Más adelante vamos a mirar otros tipos de ejemplos. Así le representamos una, a un límite, por ejemplo, en este caso, límite de f de x cuando x tiende a 2, entonces f de x tiende a 3. Ok. A continuación miremos otro ejercicio y tal vez este ejercicio es un poquillo más complejo. El ejercicio está dado con relación al límite cuando x tiende a 1 de la función, pero observemos que no solo hay una función, sino tenemos dos funciones. Tenemos la primera, una función de tipo racional, y tenemos una función de tipo constante. Entonces, el criterio es que nosotros debemos considerar de que su valor en límite no debe ser diferente de 1. ¿Por qué debe ser diferente de 1? Porque si fuera 1, entonces vamos a obtener una función indeterminada. Es decir, que tengamos la posibilidad de no solucionar este tipo de función, aunque tiene solución y lo vamos a hacer en el transcurso del desarrollo del ejercicio les voy a ir explicando. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Reemplazar el valor de 1 en la primera función, específicamente donde están los valores de x, es decir, en x acá elevado al cubo, x elevado al cuadrado, x y en el denominador x. ¿Sí? Reemplazamos. Y una vez que tenemos reemplazado, simplemente lo que hacemos es solucionar. X al cubo, que nos daría 1, perdón, 1 al cubo, que nos daría 1, 1 al cuadrado, que nos daría 1 igual, los valores de menos 1 y menos 1 se mantienen, en el denominador 1 menos 1 se mantiene. Y vamos a darnos cuenta que tenemos al final dos valores positivos en 1 y dos valores negativos, que al operarse nos daría 0 en el numerador y en el denominador de la misma manera, convirtiéndose esto en una solución indeterminada. Listo. No hemos calculado nuestro límite, pero ¿cómo lo podemos calcular? Muy sencillo, bastante sencillo. Vamos a tomar el valor del denominador y le vamos a igualar a 0. De esta manera, x menos 1 es igual a 0. Ahora lo que simplemente hago es despejar el valor de x. Este 1 que es negativo pasa a ser positivo. Y ya calculé aquí yo el valor del límite. También en algunos casos, específicamente funciones racionales, se le conoce como asíntota. Ahora lo que voy a hacer a continuación es reemplazar el valor de 1 en la segunda función. Importante este detalle, esta es una función constante, es decir, no está acompañada o la variable que la acompaña es de grado 0. Por lo tanto, no sufre ninguna variación y se mantiene simplemente como f de x es igual a 2. Ok. A continuación, para nosotros poder graficar, vamos a construir dos tablitas de valores. Una para valores cercanos por el lado izquierdo de la función y otra para valores cercanos por el lado derecho, específicamente de esta primera función. ¿Y cómo me doy cuenta que cuáles son los valores que voy a utilizar? Porque por esa razón calculé el asíntota
por llamarle de esta manera, calculé la asíntota utilizando el denominador para saber que voy a utilizar valores, por ejemplo, inferiores a 1, como el 0,9, como el 0,99, como el 0,999. Estos valores lo que hago es simplemente reemplazarle en la ecuación. Y ya le vamos a ver. Luego, valores superiores, un poco superior o bastante cercanos por el lado derecho, en este caso 1.1, 1.01 y 1.001, que es mucho más cercano a la gráfica. En este caso, a la asíntota o al límite, que es 1. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que yo hago? Vamos a reemplazar los valores de x que ya están planteados en la tabla. Les voy a indicar solamente un ejemplo de la primera función, que es la que vamos a trabajar, porque una función no tiene ningún tipo de variación, no nos ocasiona ningún cambio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Reemplazar, tomo la primera ecuación y donde está x le reemplazo con el valor de 0,9. ¿Ok? Aquí ya tenemos operado 0,9 elevado al cubo, 0,9 elevado al cuadrado, 0,9 y menos 1. En la parte del denominador, 0,9 menos 1. Ok. Operamos de la misma manera como habíamos operado al inicio y luego tenemos la solución de 3,61. Es decir, nos coincide. En realidad aquí yo le quité el valor de la unidad porque no afecta al momento de redondearle. Listo. Ahora voy a utilizar un valor de los de la segunda tabla, porque con 0,99 también hacemos lo mismo, y hacemos lo mismo con 0,999. Ahora voy a utilizar un valor, como les decía, de la segunda tabla. En este caso voy a utilizar el valor de 1,1. Reemplazo, ¿sí? En la misma función racional, x al cubo más x cuadrado menos x menos 1. Y simplemente ahora lo que hago es dar solución y su solución es 441 y a continuación les presento la gráfica de la función. Perfecto. Nos vamos a dar cuenta de este detalle. Obsérvese la línea que marca 1, ¿sí? En x positivo. Esta línea es el asíntota, ¿verdad? Es el asíntota. Y otro detalle importante, en este caso f de x para la primera función es 4. Esta línea que ahora he marcado de forma entrecortada sería una de las primeras soluciones. Y luego para la segunda función tengo el valor de 2, f de x 2. Con relación a la teoría que habíamos conversado anteriormente, y sobre todo el teorema del emparedado, también conocido pues como el teorema del policía, nos damos cuenta que los dos valores en f de x son completamente diferentes. Es decir, que existe la posibilidad de que no tienen el límite en el mismo valor. Entonces, aquí este ejercicio resuelto no cumple la condición del teorema. Miremos otro problema para ver qué sucede. Miremos este ejercicio a continuación. Hallemos el límite de esta función cuando x tiende a 1, de x al cubo menos 7x cuadrado más 6x menos en el denominador 1 menos x. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es reemplazar el 1 en toda la función. Es lo que vamos a hacer, reemplazar. Listo, ya hemos reemplazado. Una vez que hemos reemplazado, empecemos a dar solución. 1 elevado al cubo, que nos daría 1. 1 elevado al cuadrado, que nos da 1. Y multiplicado por 7, que nos da 7. Y se mantiene como negativo. Y 6 por 1, que nos da 6. La solución de todo esto, tanto en el numerador como el denominador, obsérvese que nos da 0. Nuevamente hemos encontrado una solución indeterminada. ¿Qué nos queda hacer ahora? Tomar el denominador e igualarlo a 0. ¿Sí? Para encontrar el asíntota, en este caso el vertical.
porque es una función racional. Entonces, vamos a reemplazar, ¿ok? Y aquí yo ya le he ordenado x menos 1. Y ustedes se preguntarán por qué x menos 1. Porque lo que yo hice fue a toda esta expresión multiplicarla por menos 1 para obtener mi variable positiva. Entonces el 1 pasó a ser negativo y x pasó a ser positivo. Les decía, el 1 específicamente pasó a ser negativo y el x pasó a ser positivo. Entonces lo que yo hice acá simplemente fue ordenarlo de forma ya e igualarlo a 0. Entonces me puedo dar cuenta que el límite está justamente en 1, porque x es igual a 1. Perfecto. Ahora, voy a construir nuevamente las tablas de valores bastante cercanos a 1. Es decir, por el lado de la izquierda, con valores de 0,9, 0,99, 0,999 y por el lado derecho del plano cartesiano de mi gráfica sería 1.1, 1.01 y 1.001. Les voy a demostrar nada más un ejemplo, que es lo que hago es reemplazar el primer valor de 0,9 en toda la expresión y luego darle solución y eso me da un total de 4,59. Lo mismo hago con un valor de la segunda tabla. En este caso al 1.1 le he reemplazado y posteriormente le doy la solución y me da 5,39. Ya ustedes con mayor tiempito lo que hacen es reemplazar el valor de 0,99 para verificar que sea 4,95, el valor de 0,999 para verificar que es 4,99 y lo mismo con los otros dos valores restantes en la tabla. Listo. Entonces acá nos vamos a dar cuenta que específicamente en el valor de f de x, ¿sí? Observemos que en el 5 nos daría una indeterminación. Y específicamente también en el valor de 1, aquí está marcadito, en realidad no está marcado, pues está ubicado el valor de 0. Es decir, ¿por qué está ubicado el valor de 0? Porque si yo le resuelvo simplemente reemplazándole el límite de 1 en la función, automáticamente me da 0. Es decir, en esta coordenada que estoy marcando, prácticamente no va a existir solución porque nos va a dar indeterminado. Es decir, caemos nuevamente en el origen, aquí en este punto. Por esa razón es que utilizamos valores cercanos a la asíntota, que en este caso es 1 por el lado izquierdo y valores cercanos por el lado derecho. ¿Sí? Perfecto. Bastante sencillo de comprender. Ahora miremos la parte de que, muy aparte que tenemos los límites, nosotros tenemos también en cuestión teórica, definir qué son los límites laterales, porque se pueden presentar, es decir, que estén en ambos lados de una función, ya sea por la izquierda o por el lado derecho. Entonces, miremos primero que existe aquí hay una definición de lo que son los límites. Nos dice la definición de límite que en una función, en un punto, decimos que era el valor al que se aproxima una función cuando x se le acercaba a un valor a, pero este valor a siempre que sea un valor finito, es decir, un valor que no sea indefinido o infinito. Podemos acercarnos por la izquierda. Esto es tomando valores menores que a o por la derecha tomando valores mayores que a. Es lo que ya hemos aplicado. En los dos ejercicios anteriores aplicamos el uso de que habíamos calculado la asíntota y por el lado izquierdo utilizamos valores menores
Y por el lado derecho utilizábamos valores mayores, pero eran bastante cercanos a la asíntota. Perfecto. Y como les decía, pues tenemos límite por el lado izquierdo. En este caso, obsérvese la zona verde, la zona verde que está resaltada. Justamente esos son los límites por el lado izquierdo. Y los límites por el lado derecho, la zona sombreada acá con un poco de gris. Y la representación específicamente se da por el lado izquierdo, será límite cuando x tiende a un valor a, pero negativo. Y por el lado derecho, obsérvese que x tiende a un valor a positivo. Es decir, en el índice le vamos a agregar estos signos. Por el lado izquierdo el negativo y por el lado derecho el positivo. Importantísimo esto, recordar que cuando ambos límites laterales existen y tienen igual valor, decimos que el límite de una función en punto existe y tiene el mismo valor. Matemáticamente es todo esto. ¿Sí? Perfecto. Veamos ahora el cálculo de límites por la izquierda. ¿Qué es lo que nos dice el cálculo de límite por la izquierda? Aquí les agregué un pequeño concepto sobre el límite de una función, en este caso f de x, cuando x tiende a a, es decir, un valor cualquiera, por la izquierda es el valor que se acerca. Y y es igual que f de x, se acerca específicamente en y o en f de x. Cuando x se acerca a tomando valores menores, pueden darse los siguientes casos. Estamos hablando de solo los valores menores y se pueden dar los siguientes casos. Observen cada uno de ellos. Primero, la notación se la da como límite cuando x tiende a hacia el valor negativo de una función es igual al límite, ¿verdad? Tenemos la segunda notación que es el límite de un valor real y observen cómo la gráfica se desplaza. Valor real, específicamente un valor positivo. Cuando es infinito, obsérvese, aquí en el valor real quiero que comprendan que el valor está definido, es un valor finito. En el caso 3, el límite es infinito, por esa razón su gráfica, observe cómo se desplaza hacia el infinito y no tiene punto final. Y también puede darse el caso de que el límite se desplace hacia los menos infinitos, en este tercer caso. Estos son los tres casos. ¿Cómo podemos nosotros evidenciar que se puede presentar el límite por el lado izquierdo? Acá hay una explicación mucho más detallada. Por el lado de los infinitos, por el lado del menos infinito, lo que estaba yo especificando en el cuadrante número 4, ¿sí? Y también cuando existe un valor finito, ¿sí? Es decir, un valor real, como en el caso del cuadrante número 2. Obsérvese que en el valor infinito, es decir, lo que marca el cuadrante 3, hay una partecita celeste sombreada, es decir, marca hacia arriba. En el menos infinito, la parte sombreada, obsérvese que está en la parte inferior. Y en el finito, pues, puede tomar cualquier valor. Puede ser un valor pequeño, ¿sí? Pero siempre y cuando este valor sea positivo. Y la denotación para cada una de ellas es la misma. Límites por la derecha. Por el lado de la derecha tenemos que recordar que son valores por lo general mayores al determinado en el límite. La denotación es la siguiente. Límite cuando x tiende a un valor a cualquiera, en el índice le agregamos el valor de los positivos de una función f de x igual al límite.
El límite puede ser un valor real, me refiero justamente a los positivos. Obsérvese cómo la gráfica nos va indicando que desde la derecha se va aproximando hacia o se va acercando hacia el límite, ¿sí? Ahora, por el lado del menos infinito, también observamos cómo se va acercando desde el x positivo y se va desplazando casi hasta el origen del plano, pero con la tendencia de ir hacia y infinito. Y lo mismo sucede con el menos infinito, pero ahora en sentido contrario, no en y positivo, sino en y negativo. Y también de la misma manera, pues tienen sus características aquí más ampliadas. Y obsérvese que este detalle está dado principalmente en el espacio celeste. El menos infinito también tenemos acá una explicación más detallada. Y tenemos acerca del finito también una explicación detallada. Estas son cuestiones teóricas, estimados estudiantes, que ustedes pueden revisar. Pueden leerle. Pueden pausar un momento o hacer una captura para que ustedes logren comprender. Ok. Veamos ahora el cálculo de límites. ¿Cómo vamos a calcular límites? Aunque ya lo hemos hecho en los dos ejercicios anteriores, igual vamos a seguir con otros ejercicios. Para calcular el límite de una función en un punto, se sustituye el punto en la función para los valores infinitos y hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, estos son varios detalles que les agregué en el caso de que ustedes se encuentren, por ejemplo, con un valor, un número cualquiera con un valor infinito positivo, un número cualquiera con un valor infinito negativo o dos valores infinitos positivos, dos valores infinitos negativos, de la misma manera, igual que la ley de signos se aplica aquí, parecido. ¿Sí? Y observemos cada uno de estos otros detalles. Vamos a operar entonces, acá también hay otros detallitos más importantes y considerarlos. Vamos aquí a revisar un ejemplo. Calculemos el límite si f de x es igual a menos x cuadrado más 5x más 3. Sí, no nos dice dónde. Acá tenemos otra función que es g de x es igual a x menos 4x al cubo. Perfecto. Aquí sí nos indica dónde tenemos que calcular. Para el ejemplo A, el primero, que es perdón, que el ejemplo es f de x igual menos x cuadrado más 5x más 3, observemos que nos dice que x tiende a ser más infinito y ya le vamos a reemplazar. Para b, en cambio, x tiende a ser menos infinitos para g de x. Empecemos, estimados estudiantes. Reemplazamos en cada una de las expresiones de acuerdo a los criterios establecidos en los literales A y B. Por eso les puse aquí estos literales, porque estos son los criterios que nosotros vamos a considerar para dar solución al cálculo del límite de esta función. Es decir, un procedimiento analítico. Reemplazamos. Primero con el más infinito. Donde está la x, reemplazamos con el más infinito. Es decir, menos x es más infinito elevado al cuadrado. Más 5 multiplica a más infinito más 3 es igual a menos infinito. ¿Y cómo es que llegamos a esta conclusión, estimados estudiantes? Primero, aquí hago multiplicación de signos de más infinito que está elevado al cuadrado. Como ambos son positivos, pues la solución me queda como más infinito. Posteriormente multiplico el signo menos con el del más del infinito y me quedaría menos infinito. Tener en cuenta ese detalle, es menos infinito. Aquí, 5 está multiplicando por más infinito. Miremos acá, si existe una de estas características. Este valor de 5 es un valor independiente y aquí está representado con la letra K. Entonces sería el primero. 5 multiplicado por más infinito nos daría más infinito. ¿Sí? Ahora, más 3, que es por K, vamos a definir esto.
Menos infinito y más infinito, miremos por acá, menos infinito y más infinito, por aquí está, nos damos cuenta que nos da menos infinito, ¿verdad? Nos da menos infinito. Ahora, multiplicado este menos infinito por un valor independiente y le vemos que está aquí. Valor independiente y menos infinito nos da como respuesta menos infinito. Por esa razón, esa es la solución. Reemplacemos en la segunda, el menos infinito. Ya está reemplazado. Primero operemos esta parte de acá. Aquí el menos infinito se mantiene. Vamos a operarlo de acá. El 4 o el menos 4 por el menos infinito elevado al cubo. Primero el menos infinito elevado al cubo. Se multiplica 3 veces su signo. Menos por menos, más por menos, menos. Yo suelo por lo general tener en cuenta lo siguiente. Cuando el exponente es par, el signo cambia a positivo. Cuando el exponente es impar, se mantiene el signo negativo, en este caso. Si fuera positivo de la misma manera. Entonces me quedaría menos infinito multiplicado por menos k. Entonces yo diría que sería más infinito. Perdón, multiplicaría el 4 por el menos infinito. Estaríamos hablando de esto. Sería más infinito. ¿Sí? Y luego este signo menos lo multiplicamos por el más que nos dio del más infinito acá y por eso nos da menos. Luego hacemos la multiplicación de los dos menos infinitos y tenemos como resultado el más infinito. ¿Sí? Es lo mismo que hemos hecho anteriormente, pero ahora lo hemos realizado simplemente con valores infinitos. Ahora, miremos qué son las indeterminaciones. Lo que ya habíamos analizado anteriormente, pero aquí quise desglosarles con mayores detalles qué son las indeterminaciones. Es decir, cuando una expresión, principalmente aquellas expresiones racionales. Por ejemplo, tenemos como resultado el 0, 0, el menos infinito, perdón, el infinito sobre el infinito multiplicado por 0, el infinito multiplicado por menos infinito, el 1 elevado al infinito, el 0 elevado al 0 y el infinito elevado a 0. Sí, estas serían de pronto respuestas que nos estaría dando un problema cuando existen indeterminaciones. Y miremos un ejemplo. Aquí tengo una función f de x es igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Tener en cuenta lo siguiente. Por lo general, este tipo de indeterminaciones se da en las funciones racionales. Es decir, una expresión que tiene esta característica, una fracción. Existe un criterio. Aquí está el criterio. Calculemos el límite cuando x tiende a 2 de esta función. Es decir, entonces donde están las x, reemplacemos con el 2. Al reemplazar, nos damos cuenta que poco a poco buscando la solución, la respuesta sería 0 sobre 0. Es decir, una indeterminación. Ok. Vamos al ejercicio 2. Ahora, calcular el límite cuando x tiende a 1 de esta función. X al cubo más 2x cuadrado menos x menos 2 sobre x cuadrado, perdón, sobre x al cubo más 2x cuadrado menos 3x. Reemplazamos donde están las x el valor de 1. Listo, ya hemos reemplazado. A continuación, lo que hacemos es empezar a dar solución. No nos olvidemos que este 1 está elevado al cuadrado, no es el 2. Primero solucionamos esto. 1 elevado al cubo nos da 1, 1 elevado al cuadrado nos da 1 y multiplicado por 2 nos da 2. Acá en la parte del denominador me quedaría 1 elevado al cubo es 1, 1 elevado al cuadrado me da 1 y por 2 me da 2. Y 3 por 1, 3. Listo, hemos solucionado allí.
Opero términos semejantes. Uno positivo y uno negativo se fueron, desaparecieron. Dos positivos y dos negativos se fueron. Por lo tanto, la respuesta es 0 por ese lado. 1 más 2 es 3. Menos 3 es 0. Listo. Indeterminación. ¿Cómo podemos resolver esta indeterminación? Aquí les voy a presentar ya un ejercicio mucho más completo y diferente al que revisamos acá, que es el ejercicio 1. Entonces nos dice que debemos factorizar los polinomios y luego simplificarlos para encontrar la solución del límite. ¿Y cómo vamos a simplificar los polinomios? De la siguiente forma. Empecemos primero con el numerador. X al cubo más 2x cuadrado menos x menos 2. Listo. Recomiendo utilizar la factorización por agrupación de términos, porque si vemos en común hay dos términos que tienen una característica. Por ejemplo, el x al cubo y el 2x cuadrado. Son términos exponenciales. Entonces los voy a agrupar de la siguiente manera. X al cubo más 2x cuadrado. Más, no nos olvidemos que estamos factorizando, más, y entre paréntesis agrego el menos x menos 2, aunque yo sé que no tienen nada en común. Pero en este caso estos dos valores menos x menos 2 no los voy a factorizar. Solo voy a factorizar el x al cubo más 2x cuadrado. Ahora, ¿qué tienen en común? En común tiene eh, el primer grupo de paréntesis, x cuadrado. Al yo dividir x al cubo sobre x cuadrado, yo sé que me da x. Más x cuadrado sobre x cuadrado, o 2x cuadrado sobre x cuadrado me daría 2. Más menos x menos 2. ¿Y por qué le agregué el menos 1? Pero este menos 1 simplemente va a operar al menos x y al menos 2. Porque yo necesito que este valor de x no me quede negativo, sino positivo. Entonces lo tengo que convertir en positivo. Y al multiplicarlo, este me dará menos por menos más x. Menos por menos más 2. Quedándome como solución lo siguiente. ¿Sí? Este menos 1 le agregué para yo convertir este menos x en positivo. Perfecto. Entonces aquí ya aparentemente ya voy procediendo a la solución. Ahora voy a extraer el factor común de ambos términos antes de continuar operando. Entonces me doy cuenta que el factor común para ambos términos es x más 2 y le divido. Por este lado me quedaría x más 2, ¿sí? Considerando, anoté primero este x más 2 aquí. Lo anoté primero. Y luego por el otro lado me quedaría, ¿por qué le anoté el x más 2? Se preguntarán, porque x más 2 es el factor común, ¿sí? En ambos términos. Por eso fue que le anoté. Ahora, factorizando lo siguiente, x cuadrado pasa directamente y x más 2 dividido para x más 2, entonces se convierte en 1. Por esa razón tengo esta solución. Perfecto. Ahora, el x más 2 se mantiene, pero voy a factorizar el x cuadrado más 1. Es decir, le saco la raíz al primer término y dos números que multiplicados me den este término de acá, que es el término independiente, porque el término lineal no le tengo, entonces 0, esos dos números luego sumados me tienen que dar 0. Y la solución es la siguiente. La raíz de x cuadrado es x en ambos lados del paréntesis. Y dos números que multiplicados me den
1. Y luego restado me den 0. Y efectivamente son más 1 y menos 1. Ahora ordeno todos los resultados. La solución sería x más 2, entre paréntesis, x más 1 y x menos 1. Esta sería la solución. Aquí apenas tengo solucionado el numerador. Vamos a solucionar el denominador. Lo hacemos de la siguiente manera. Y de la misma manera aplicamos la factorización por agrupación de términos. Y el término en común que tienen es x. Le saco el factor común que es x. X al cubo dividido para x me quedaría x al cuadrado más 2x al cuadrado me quedaría, dividido para x me quedaría 2x. Y 3x dividido para x me quedaría 3. Listo. También factorizo de la misma manera. Le saco la raíz al primer término y dos números que multiplicados me den menos 3 y luego sumado me den más 2. Los números son raíz del primer término x en ambos lados del paréntesis, multiplicación de signos, más por más del primer término y del segundo me da positivo, el signo del segundo término más el del tercero me da negativo, entonces esos números que multiplicados me dan menos 3 son más 3 y menos 1, y la multiplicación de más 3 y menos 1 me da menos 3. Ahora los voy a sumar. 3 positivo y 1 negativo me daría 2, correcto. Entonces esta sería la solución del denominador. Perfecto. No me olvido que le tengo que acompañar de x porque acá arriba lo único que yo le factoré fue x cuadrado más 2x menos 3. Y aquí ya le agregué al final la x. Ahora vamos a ubicar esas soluciones en la ecuación. Como que si estas soluciones fueran la ecuación. Cuando el límite de x tiende a 1, f de x es igual. Aplico o ubico la solución del denominador, que en este caso fue x más 2, x más 1 y x menos 1. Por supuesto está entre paréntesis. Y la solución del denominador, que fue x, luego x más 3, x menos 1. Aquí puedo hacer lo siguiente, puedo simplificar. Me doy cuenta que el x menos 1 y del numerador y del denominador del numerador y del denominador lo puedo simplificar, quedándome como resultado lo siguiente. Entonces, donde está la x, reemplazo con el valor del límite. Ahora sí, para encontrarlo, 1 más 2 y 1 más 1 sobre 1 multiplicado por 1 más 3. Puedo aplicar propiedad distributiva, como por ejemplo 1 por 1, 1 por 1, 2 por 1 y 2 por 1. O directamente sumar. Aquí yo apliqué propiedad distributiva. O también pude haber hecho esto. 1 más 2 es 3 y 1 más 1 es 2. Entonces 3 por 2 me daría 6. Llegamos igual a la misma respuesta. Y en la parte del denominador, 1 por 1 es 1 y 1 por 3 es 3. 3 más 1, 4. Entonces aquí ya tengo la respuesta, pero le voy a simplificar. Aquí sí ya se convirtió en una fracción irreducible y por lo tanto es simplificado. ¿Sí? Estudiantes, hasta aquí nuestra clase, esperando que ustedes revisen este material que está trabajado y está diseñado de tal manera que puedan comprender cómo calcular el límite de una función por el lado izquierdo, por el lado derecho y sobre todo entender qué son las indeterminaciones. De mi parte es todo, jóvenes. Muchísimas gracias. Bendiciones. Cualquier novedad con relación al tema, consulten en la hora sincrónica. Muchísimas gracias.